Hola niños, vamos a comenzar con Historia y Geografía en la guía desde el 17 al 28 de agosto. El objetivo de las clases será comparar las expediciones en la conquista de Chile y el impacto en ambas culturas, conocer la división política-administrativa de la colonia americana. Vamos a conocer algunos de los personajes importantes en la conquista de Chile. Vamos a comenzar con Diego de Almagro. Don Diego de Almagro gastó toda su fortuna en armar una muy buena equipada expedición. Por su desarrollo e importancia fue llamada la Flor de las Indias. Además de reclutar una numerosa hueste, que es el ejército como habíamos hablado anteriormente, le dio todo lo necesario para ocupar las desconocidas tierras del sur que los indios llamaban Chile. En 1535, la hueste salió de la ciudad de Cusco y tras rodear el lago Titicaca, continuó camino hacia el sureste, tomando la ruta de la cordillera de los Andes. Fue una travesía particularmente difícil y penosa, durante la cual muchos de los soldados, los indios acompañantes y los animales murieron de frío y de hambre a causa de las bajas temperaturas de las cumbres andinas. Solo un resto de la numerosa hueste logró cruzar por el Paso San Francisco, llegando en 1536 al valle de Copiapó. En esta oportunidad, por primera vez los hombres europeos tomaban contacto con nuestro país y lo descubrieron para la historia universal. Almagro avanzó hasta el río Aconcagua, donde estableció su campamento, y luego continuó hacia el sur hasta llegar al valle del río Maipo. Las miserias pasadas y la evidencia de encontrarse en tierras donde no brotaba el oro y la plata como soñaban los expedicionarios fueron debilitando los ánimos. Con todo, los españoles aún avanzaron un poco más al sur, pero esta vez los mapuches les hicieron frente en la batalla de Riainohuelén. Tras esta nueva desventura, Almagro decidió regresar a Cusco por la ruta del desierto de Atacama para ponerle fin a su expedición, que fue considerada por todos un fracaso. Continuamos ahora con Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia empezó su expedición luego de que la hiciera don Diego de Almagro. El capitán don Pedro de Valdivia comenzó su expedición acompañado con tan solo 11 españoles y algunos indígenas. Entre los españoles se encontraba doña Inés de Suárez, una valerosa mujer que fue gran compañera y colaboradora de Valdivia. A lo largo del camino se sumaron otras expediciones que agrandaron la hueste y pusieron a las órdenes del capitán español. Atendiendo a la experiencia de Almagro, Valdivia tomó la ruta del desierto de Atacama, por lo que a fines de 1540, casi un año después de la partida, alcanzó junto a su hueste el valle del río Mapocho, donde fundó la primera ciudad de estas nuevas tierras, que le llamó Santiago del Nuevo Extremo o de la Nueva Extremadura, en el 12 de febrero de 1541. Al poco tiempo de fundada Santiago, comenzó a hacerse menos amistosa la relación entre los españoles y los indios que habitaban en la zona central de Chile. Los picunches, la inagotable sed de oro de unos y los enfrentamientos de otros condujeron al gran levantamiento indígena de los pueblos que habitaban el valle de Aconcagua, del Cachapoal y del Maipo, encabezados por el hábil cacique Itoque Michimalongo. El 11 de septiembre de 1541 fue incendiada la naciente ciudad de Santiago. Los conquistadores pudieron adivinar un futuro de lucha y mucha exigencia. Con todo, Valdivia, lejos de regresar a Perú, pensó en la mejor forma de llevar a cabo la conquista de Chile y negociar la paz y avanzar hacia su enfrentamiento, la firme resistencia del pueblo mapuche que no estaba dispuesto a dejarse dominar tan fácilmente, aun cuando la superioridad de las armas españolas parecía haber vencido a sus hermanos del norte. La estrategia seguida por los conquistadores fue avanzar progresivamente fundando fuertes y numerosas ciudades, como focos de colonización. Si bien años más tarde la frontera entre conquistadores y mapuches de Arauco quedó establecida formalmente en el río Biobío, en estos primeros años ya se fue perfilando como una frontera natural entre los llamados indios amigos y los rebeldes. Las incursiones en tierra mapuche siempre eran riesgosas y las ciudades allí fundadas en verdad parecían allí como débiles fortificaciones del dominio español.
cuyos habitantes con valentía y perseverancia fueron dando forma al nuevo concepto de territorio chileno, de que tanto Pedro de Valdivia fue su primer gobernador, pero en el que tardaría casi 3 siglos en consolidarse. Ya, chiquillos, estas fueron las dos primeras expediciones. Como ven, Diego de Almagro hizo la primera expedición, pero fue un fracaso porque él decidió mejor, más bien dicho, devolverse, porque vio que no estaban las condiciones para poder hacer la conquista. Por lo tanto se devolvió por otro lado. Sí, no se devolvió por la cordillera de los Andes, sino que se devolvió por el desierto de Atacama. Luego Pedro de Valdivia, como vio las experiencias que había tenido Diego de Almagro, él, en vez de irse por la cordillera de los Andes, tomó la ruta de vuelta, que fue la del desierto de Atacama. Y a través de esa ruta él pudo llegar y conquistar por primera vez un territorio en Chile, ¿ya? Bueno, luego de que Pedro de Valdivia comenzó su conquista en Chile, comenzó otro periodo, ¿ya?, que se llama el periodo de colonia. Ya no se llama de conquista, sino que se llama de colonia, que es cuando ya está conquistado el territorio y comienzan a asentarse la gente en las ciudades, comienzan a construir las ciudades y comienzan a habitar un territorio nuevo. Eso se llama colonia, y esto es lo que vamos a aprender a continuación. Lo primero que vamos a aprender son las divisiones administrativas en América. Cuando América fue conquistada por los españoles, debieron implementar un sistema en el cual les permitiese gobernar los territorios conquistados. Es por eso que la corona española dividió los terrenos en unidades independientemente administrativas. Estas unidades eran diferentes en sus tamaños y características. En la primera parte, aquí los virreinatos eran de más grandes proporciones y era liderada por un virrey. Por otro lado, en cuanto a la gobernación, que era de menor tamaño y era dirigida por un gobernador, trabajaba junto con las capitanías generales que tenían que ver con el área militar y estaban situadas en un área estratégica, si bien alejadas o con mayor resistencia indígena. Esta también era liderada por el capitán general, que trabajaba junto con el gobernador. En una primera instancia se crearon dos virreinatos, que era el de Nueva España y el del Perú, en 1535. Luego, al pasar los años, creyeron que sería más conveniente dividir aún más el virreinato del Perú, sacando de su territorio el virreinato de Nueva Granada y el de Río de la Plata en 1717. Sin embargo, Chile aún quedaba en manos del virreinato del Perú. Por lo tanto, finalmente quedaron 4 virreinatos, que fue el de Nueva España, que está en la parte verde arriba en América del Norte, el del Perú, que está en América del Sur, el de Nueva Granada, que está en América del Sur y Centroamérica, y el de La Plata, que está en América del Sur. Junto con estas divisiones se tuvieron que crear instituciones también que lideraran estos nuevos terrenos y pudieran dominar los territorios que así habían conquistado, así como también administrar las colonias americanas. Ojo que no todas estaban en América, sino que también trabajaban desde España, pero las que estaban en América siempre velaban por los intereses también de la corona española. Acá vamos a conocer algunas. Primero estaba la autoridad máxima, que era el rey, ¿ya?, que él dominaba y tenía autoridad en los terrenos y territorios de España y también en los territorios nuevos conquistados en América. Tenemos también al virrey, que era el encargado del virreinato, como dije anteriormente, y representaba al rey en América. Por lo tanto, esta persona trabajaba en América, pero siempre velando los intereses del rey de España. También está la institución de la Casa de Contratación, que regulaba el comercio que existía entre América y España. Otra institución era la Real Audiencia, que estaba a cargo de los gobernadores o del rey y estaba compuesta por 4 oidores y un fiscal. Era el máximo organismo judicial que trabajaba en América. Institución del Consejo de Indias, que era el máximo tribunal de justicia para las colonias y trabajaba desde España. O sea que él, su trabajo era
regular la justicia que ocurría en América, en las colonias que estaban en América, pero él lo hacía desde España. Seguimos con una autoridad que es el gobernador o capital general, que era la máxima autoridad de las gobernaciones que dependía del virreinato. Recuerdan que al principio yo les dije que estas dos personas trabajaban en conjunto, el gobernador con el capitán general que trabajaba la parte militar, ¿ya? Seguimos con el corregidor que se encargaba de administrar la justicia civil y criminal en la gobernación. Una institución, el cabildo, único espacio en donde los vecinos podían participar y había un cabildo en cada ciudad conquistada. Con eso estaríamos con las instituciones y autoridades que se tuvieron que crear luego de que se dividieran los terrenos en los territorios de América conquistados. Comenzamos ahora con las guías desde el 17 al 21 de agosto. Aquí hay un pequeño resumen de todo lo que hablé anteriormente. Esto se encuentra en la primera guía que ustedes van a resolver. También un pequeño resumen, pero ahora con Pedro de Valdivia. Se dan cuenta que tiene números porque estos son los pasos que ellos siguieron. Diego de Almagro, primer, segundo, tercer paso, bien resumido. Y luego le siguió Pedro de Valdivia, cuarto, quinto y sexto paso, súper resumido también. Acá tienen que responder las preguntas, ¿ya? La primera es, ¿por qué crees tú que la expedición de Almagro es considerada un fracaso? Según lo que tú leíste en la guía y según lo que escuchaste en el video. Letra B, ¿cree usted que la ruta del desierto resultó más benigna o buena que el de la cordillera? Fundamente la respuesta. Según los resultados también tienen que pensar ustedes que obtuvieron. La letra C, ¿cuál fue la principal dificultad que encontraron en el camino hacia el territorio chileno? Habían varias dificultades, ustedes elijan una, la que creen que fue la principal. La letra D, ¿cómo describiría la expedición de Almagro? Elija solo una palabra y argumente por qué tomó esa decisión. La expedición de Almagro fue la primera que se hizo y la que él se tuvo que devolver porque no encontró las condiciones adecuadas. Pueden devolverse a leer la guía o pueden escuchar lo que yo hablé anteriormente. Elijan solo una palabra para describir la expedición y fundamenten. La letra E, ¿cuál es la virtud que usted más admira de Pedro de Valdivia? ¿Por qué? ¿En qué momento o en qué situación el gobernador dio prueba de ello? El gobernador está hablando de Pedro de Valdivia, ¿ya? ¿Cuál es la virtud que más admiran ustedes de Pedro de Valdivia, que fue la segunda expedición que se realizó y que esa sí pudo conquistar territorios? Independientemente que nos hayan conquistado nosotros a Chile, el gobernador Pedro de Valdivia tiene muchas virtudes, ¿cierto? Independiente de lo que nosotros pensemos si lo hizo bien o lo hizo mal. Y la letra F, ¿qué opinas del actuar del cacique Michimalonco? Yo hablé de ese cacique que era de la Araucanía de los mapuches. Esta persona hizo algo, ¿ya? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan de lo que él hizo? Tiene que ver con la primera ciudad que se fundó de Santiago. La número 2. Aquí dicen que establezca qué líneas corresponden a las rutas de ida y a las rutas de regreso. Esta fue la expedición que hizo Diego de Almagro, ¿ya? Fíjense que ambos vivían en el mismo lugar, por lo tanto está muy fácil de ver por dónde empezaron ellos y cuál fue la ruta de regreso. También las flechas lo indican. Entonces ustedes en una parte de abajo me tienen que poner la ruta de ida y la ruta de regreso. Nada más que eso. La número 3. Aquí hay un pequeño texto que habla sobre las ciudades que se instalaron en América luego de la conquista, ¿ya? Porque luego de que conquistaron los terrenos en América, lo principal que seguía era construir ciudades para que de esta forma se pudiera ocupar el territorio y no quedara vacío, pues podría correrse el riesgo de que los nativos americanos lo ocuparan al ver que estaban sin habitantes. También debían asegurarse de que esa gente se mantuviera en el tiempo en ese lugar para poder controlar así las actividades que ellas realizaran y las relaciones entre los vecinos. Más que nada para crear un centro de vida en ese lugar, un centro social, político y económico.
Primeramente, estas ciudades sirvieron para protegerse de la guerra, defenderse y refugiarse, por lo que las propias construcciones tuvieron características especiales de protección, es decir, muros altos, sólidos, empalizados de madera, etc. Luego, cuando esto se fue estabilizando, la situación, las características de las ciudades también cambiaron. Ahora, luego de haber leído y escuchado sobre las ciudades que crearon, van a responder las siguientes preguntas. Las características que tuvo el trazado de las ciudades. B, ¿por qué crees que tenían un diseño específico? ¿Qué importancia tuvo la fundación de las ciudades durante el proceso de conquista y el rol que cumplían las ciudades en ese periodo? Continuamos ahora con el choque cultural y espiritual que tuvieron ambas culturas al encontrarse, ¿ya? Cada una de las personas tuvieron reacciones diferentes en el contexto de la conquista. Obviamente esto fue muy marcado entre europeos y americanos. Claro que unos fueron los conquistadores y otros fueron los conquistados. Para los europeos fue el sueño que ellos esperaban, en donde podían encontrar muchas riquezas, así como promover el cristianismo, que era su religión. Se sentían superiores en todo ámbito a los americanos. En cambio, para los americanos significó el fin de sus propias civilizaciones, ya que debieron adecuarse a toda la cultura europea, dejándole de lado la de ellos. Comenzó un decaimiento y la muerte de mucha población indígena. Según lo que has leído, quiero que me construyan dos cómics. Uno con respecto a lo que sintieron los europeos cuando llegaron a América y conquistaron, acá en la primera parte, y el segundo, qué es lo que sintieron o cómo actuaron los americanos a la llegada de los europeos en este segundo cómic. Importante que si ustedes no quieren utilizar estas viñetas del cómics, pueden ocupar su cuaderno y crear las suyas propias. ¿Ya? Yo les dejé este ejemplo por si ustedes lo querían ocupar. Igualmente tienen que crear dos cómics, uno con respecto a los europeos a su llegada y el otro con respecto a los americanos, ya cuando fueron conquistados. Pasamos a la segunda guía, que tendría que haber dicho ahí del 24 de agosto al 28. Ya, esta es la parte donde aquí les pregunto sobre la división política administrativa. ¿Ya? Aquí tienen que colorear el mapa que se presenta a continuación, distinguiendo los territorios que se construyeron en los 4 virreinatos durante el siglo XVIII. Para desarrollar esta actividad puedes consultar la información del texto colar, ¿ya? Y también puedes consultar arriba cuando hablamos sobre la división política administrativa. En este mapa ustedes tienen que colorear los 4 virreinatos que yo les nombré anteriormente. También arriba, en una parte del video, yo les mostré otro mapa en donde ya estaban coloreados. Pueden ocupar esa misma información y la traspasan en su guía. Y en esta parte de acá, en la leyenda, me escriben los 4 virreinatos y me ponen una lista con los países que ocupa actualmente el territorio de esos 4 virreinatos. En la otra parte, ustedes tienen que ordenar las autoridades con sus funciones, las autoridades e instituciones con sus funciones, ¿ya? Este trabajo es 100% como de memoria, ¿ya? Es el significado que tiene cada una de estas instituciones. Recuérdense que arriba, me voy a devolver para que se acuerden, rapidito, rapidito. Acá lo van a encontrar, aquí, ¿ves? Autoridades e instituciones, acá están todas, ustedes las leen, estas dos páginas, ¿ya? Bien, y se van al final de la guía, ahí, y aquí. Y eso lo utilizan para poder resolver esta parte, ¿ya? No está muy difícil, es solamente fijarse, analizar qué dice, ¿ya? Y van clasificando y le escriben la letra que corresponda al lado de cada autoridad o institución. Bueno, chiquillos, eso sería todo. Espero que les haya servido, haberlos ayudado. Cualquier cosita me llaman. Por teléfono me mandan un mensaje. Besitos, cuídense. Chao, chao.